Amada Iglesia de Dios en la fe de Jesús, paz a vosotros. Tomen sus lugares, mis hermanos. Bueno, gracias al Creador del universo que nos da la oportunidad de vivir y claro también de estar aquí en este lugar donde alabamos y glorificamos su nombre con nuestra voz y así también alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a tomar el tiempo, mis hermanos, para aprender, para estudiar este tema sencillito, mis hermanos, que le he titulado el amor fraternal. Es un tema, mis hermanos, que ustedes lo van a comprender muy fácil porque pues ya nosotros estamos viviendo ese deseo de nuestro Dios, vivir fraternalmente. En otras palabras, mis hermanos, es el amor filial, el amor amigable. Yo trabajo con un griego y él constantemente, más bien los griegos constantemente hablan conmigo porque mi patrón, sus proveedores son griegos y constantemente yo hablo con ellos en el teléfono y me dicen filo. Filo quiere decir amigo, ti cañas filo, ¿cómo estás, amigo? Y entonces por eso me es muy familiar esta palabra, el amor filial, el amor amigable. Y ya hablando en unos términos ahí en la Escritura, es el amor fraternal. Y vamos a estudiar ese mensaje del amor amigable. De acuerdo a la palabra de nuestro Dios, lo vamos a estudiar. Y así, mis hermanos, igual que ustedes, a través de la lectura de la Escritura, la historia de los varones del ayer, nosotros podemos aprender y mirar que muchos hombres de Dios practicaron el amor fraternal. Hay muchos ejemplos de hombres que vivieron fraternalmente. Uno de ellos es José el soñador. Él practicó la fraternidad con sus hermanos. Otro de ellos es Abraham, con sus trabajadores, con su sobrino Lot. Y hay muchos hombres, Elías con Eliseo, el profeta Elías con Eliseo. Ellos vivían de una forma fraterna, practicaban el amor amigable, estaban siempre unidos. De hecho, un día Elías le dijo a Eliseo, no quiero que vayas conmigo, porque Dios así lo ha dicho, solo no quiero que vayas conmigo y Dios me va a llevar en una forma. Ustedes saben la Escritura y Eliseo dijo, no, yo quiero estar contigo, yo quiero ir a donde tú vas. Así le demostraba su amor amigable a Elías. Bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero vamos a tomar algunos de ellos y más lo que vamos a hacer es tomar la teoría bíblica para nosotros saber y vivir, esforzarnos a vivir conforme a ese conocimiento. Teoría es conocimiento. Dice la Escritura, mis hermanos, la Escritura dice en la primera de Tesalonicenses 4, 9 y 10, dice, en cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros, y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven por toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más. Estas palabras dijo el apóstol Pablo. No hay necesidad, dice, que yo les escriba del amor fraternal. Les escribe a los hermanos de la iglesia en Macedonia. Dice, porque ustedes ya están viviendo de esa manera. Dice, ustedes se están amando ya de esa manera, están amándose unos a otros, así como les enseñó el Señor Jesús. Pero, dice, bueno, les aconsejamos que ese amor con el que ustedes ya viven, día a día, crezca más. Y la pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer, ¿cómo ese amor fraternal va a crecer día a día si nosotros no sabemos o no estamos en un lugar unidos? Mis hermanos, el amor fraternal nace y crece cuando uno está cerca
del otro. Dice la Escritura ahí, mis hermanos, en Hebreos capítulo 9, va a ser Hebreos capítulo 10, 23. No se pongan de pie así, nada más vamos a escuchar lo que dice la Escritura así. Hebreos capítulo 10, 23 dice así: mantengamos firme la profecía de nuestra fe sin fluctuar, dice, que fiel es nuestra fe, dice mantengamos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto ve que aquel día se acerca. La recomendación de Pablo nos dice que nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra fe, en el conocimiento de Dios, que estemos firmes. Dice que no hagamos como muchos que hacen, que abandonan las congregaciones. Y la cuestión es esta: si nosotros queremos abundar y crecer en el amor, así como nos recomienda el apóstol Pablo, en el amor fraternal, necesitamos nosotros hacer la acción de estar unidos. El amor fraternal, mis hermanos, nace y crece cuando nosotros estamos unidos físicamente, cuando nos encontramos, cuando nos miramos a los ojos, cuando platicamos, cuando convivimos. De esa manera el amor fraternal nace y también crece. De otra forma, estando aislados, estando solos, ¿con quién yo intercambio conocimiento? La palabra de Dios dice: uno con otro se va evangelizando. Dios le da luz a cada uno y vamos trabajando en esa luz y nos vamos ayudando uno con el otro. Y vamos practicando la aceptación, vamos practicando lo que se llama la compasión. Y de esa forma es como vamos creciendo en el amor fraternal, en el amor amigable. Nos vamos aceptando. Pero si estamos solos, ¿con quién dialogamos? ¿De qué manera podemos practicar el amor fraternal? ¿Cómo van a hacer ese amor fraternal si estamos solos? La Escritura dice que David y Jonatán, mis hermanos, ellos son un ejemplo, mis hermanos, del amor fraternal. Cuando ellos se encontraron y se miraron por primera vez, la Escritura dice que se emocionaron, porque David conoció a Jonatán. Jonatán escuchó hablar a David y dijo en su corazón: este hombre es excelente. O sea, algo bonito ocurrió aquí. Dice la Escritura en Samuel, allá en la pantalla va a estar, mis hermanos, dice: después que el rey Saúl terminó de conversar con David, desde ese día ya no lo dejó volver a su casa. David conoció a Jonatán, hijo del rey, e inmediatamente se estableció entre ellos un fuerte lazo de amistad. Jonatán lo amó como a un hermano e hizo un pacto con él y selló el pacto dándole su túnica, su espada, su arco y su cinto. Y el rey Saúl hizo que David se quedara en Jerusalén y no permitió que regresara más a su casa. El rey Saúl también miró esa acción, miró que su hijo encontró un amigo, miró el amor en el que ellos se enlazaron, el amor fraternal, el amor amigable. En la Escritura, o más bien a través de que la gente habla en estos textos, los toma a su propia conveniencia, y mucha gente homosexual toman estos textos, o más bien toman esta acción, esta parte de la Escritura, y dicen: mira, ellos son hombres y ellos se amaron. Porque en otra versión dice que cuando David y Jonatán se encontraron, nació un grande amor entre ellos.
y se amaron con todo el corazón. Pero la verdad es que fue una amistad, es un amor filial, un amor amigable. Y ellos dice que hicieron un pacto de amor, de amistad, dándole su ropa, su espada y su cinturón en muestra que verdaderamente eran amigos. Y ahí, mis hermanos, podemos mirar ese ejemplo de que la amistad, el amor fraternal, nace cuando uno se encuentra, cuando uno se ve a los ojos, cuando uno convive, cuando uno come juntos. Entonces, ahí hay un ejemplo. El amor fraternal no va a crecer, no va a nacer si estamos solos siempre. Hoy en este día del sábado, uno puede practicar esa virtud del amor, la puede uno crecer en ella. Uno platica, escucha los sentimientos de los hermanos, escuchas diferentes hermanos, los miras a los ojos, ellos te miran a ti, y de ahí nace ese amor amigable. Y eso es lo que se nos demanda en la Escritura. Así como estos hombres que se miraron, se encontraron, platicaron y se amaron, David y Jonatán. Ese es un ejemplo para que nosotros aprendamos. Y Jesús, el Hijo de Dios, nos pide y nos demanda que todos lleguemos a ese nivel. Dice la Escritura: les doy un mandamiento nuevo. San Juan capítulo 13, 34, les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Ese es el sello de nosotros, es el estandarte de un cristiano, de que ame a su hermano, ama a su hermano como a sí mismo. Eso enseña el Señor Jesús, y eso lo podemos mirar en muchas partes de la Biblia, que hombres hicieron esa acción. Y de ahí, por eso, mis hermanos, hay esos ejemplos. También la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, 9 y 10, dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Eso es lo que nos demanda nuestro Dios, que nuestro amor con uno con el otro sea sincero, así como el de Jonatán y David. Ellos se amaron de una forma hermosa, lo enseña la Escritura. Y es una historia verdaderamente que llega al corazón. Aquí, mis hermanos, en este escrito, Pablo nos dice: aborrezcan el mal y aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose, honrándose mutuamente. Pablo, mis hermanos, cuando escribe esta carta a los romanos, enseña, mis hermanos, a los judíos que verdaderamente en él había una transformación, porque antes que Pablo hablara estas cosas, él era un hombre violento, un hombre colérico, un perseguidor de los cristianos, y está escrito en la Escritura. Era una persona que se aferraba a impedir que la iglesia de Jesucristo creciera. Pero cuando este hombre escucha el mensaje de Jesús, su corazón se transforma, y de ser tan violento y tan perseguidor a los cristianos, después él predica el amor, predica que uno se ama y se respete. Eso es y él no hacía esas cosas antes. Es para que nosotros meditemos que Dios nos puede llevar a ese nivel si nuestro corazón se humilla al conocimiento del Señor Jesucristo. Después, mis hermanos, que Pablo hace esa transformación, la vida de él empieza a cambiar y empieza él a trabajar fuertemente en la obra de Dios, y él es el hombre que más predica en toda la Escritura. Se deja ver que él sale a Roma, a varios lugares fuera de Israel. Y así, mis hermanos, podemos nosotros tomar sus palabras, hacerlas nuestras,
para que nosotros lleguemos al nivel que nuestro Señor Jesucristo nos ha también demandado. También, mis hermanos, la Escritura, y aquí vamos a meditar un poquito, nos enseña, mis hermanos, que también el amor fue predicado desde, no del Nuevo Testamento para acá, sino desde siempre. En Levíticos, mis hermanos, allá 19:33, en la pantalla va a estar, dice la Escritura así, dice: no maltraten al inmigrante o al extranjero que viva entre ustedes, trátenlo como a un ciudadano más, llámenlo como a ustedes mismos, pues ustedes fueron inmigrantes en Egipto, porque yo, el Señor, su Dios, lo dice. Aquí, mis hermanos, nosotros meditemos por qué el Señor se imaginan, desde Levíticos, Él escribe estas cosas. Dice: ustedes no deben de oprimir o maltratar a los extranjeros. Ustedes deben tratarlos como si ellos fueran ciudadanos igual que ustedes, hablando en una forma literal. Y también nosotros podemos sacar una enseñanza de eso. En lo literal, también nosotros debemos de hacer lo mismo, o sea, proteger, ayudar y tratar bien a los inmigrantes en una forma literal. Pero si vamos a lo espiritual, también sacamos una enseñanza. La Escritura dice que todo aquel que es bautizado en Jesucristo, ahora ya no es inmigrante, ya no es extranjero, ahora es ciudadano de la República de Israel, hablando en lo espiritual. El amor, mis hermanos, fraternal no lo debemos de practicar solamente con los ciudadanos de la Iglesia de Dios israelita, en otras palabras. El amor fraternal se debe practicar también con los extranjeros, en otras palabras, también con los que no son bautizados, también con los que no pertenecen al pueblo de Dios, porque a ellos se les considera gentiles, se les considera extranjeros, se les considera inmigrantes, en palabras más actuales. Y a ellos también nosotros debemos de respetar y amar como a nuestros hermanos en lo espiritual, en la iglesia, o sea, en general. Y de esa forma, dijo el Señor Jesucristo, y de esa forma toda la gente se va a dar cuenta que ustedes son mis seguidores, haciendo esas acciones, amando a todas las personas, no haciendo diferencia, no decir, bueno, es que tú perteneces a mi iglesia y por eso te voy a amar, y él tiene otra forma de creer y yo a él no lo amo. O sea, no, tal vez no lo dice uno así, pero en la acción muchas de las veces uno se delata, o sea, da a saber que solo estamos haciendo diferencia. Y el Señor, a través de esta lectura en el Levítico, dice: no, Señor, ustedes deben amar y cuidar a los que no son ciudadanos del pueblo también de Dios, en lo natural, y eso lo podemos aplicar también en lo espiritual. El apóstol Pedro, mis hermanos, a través de lo que conocemos de él, también fue un hombre colérico, un hombre muy de carácter fuerte. También Jesucristo trabajó fuertemente en él hasta transformar su corazón, y cuando Pedro cambia, y él también predica el amor. Esas palabras, o más bien esas acciones que yo veo en los hombres del ayer, a mí me emocionan, porque ¿cuántos de nosotros anteriormente éramos así, un tipo Pedro, un tipo Pablo, o personas coléricas que fácilmente tomábamos enojo, fácilmente tomábamos venganza? ¿Por qué? Porque aún vivíamos según los deseos más bien de la forma natural. Pero cuando uno llega a esa transición espiritual, uno puede hacer las cosas que Pedro hacía. Predicaba también el amor. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, 14, dice: salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Tengan paz todos ustedes, los que pertenecen a Cristo. Para que Pedro dijera estas cosas, verdaderamente había un cambio grande en su corazón. Dice: salúdense con un beso.
fraternal, de amor fraternal. Ahora la pregunta es, muchos de nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? Muchas veces, mis hermanos, yo me cuestiono por qué no lo podemos hacer, pero en realidad es por la cultura, es por la forma que nosotros fuimos enseñados, la forma que nosotros fuimos preparados. Tiene que ver mucho, mis hermanos, con la enseñanza que tuvimos desde niños. Es muy difícil que un hijo de Dios que creció de una forma, fue cultivado de una forma no como Dios manda. Difícilmente uno se puede abrazar y besar. Cuando uno trata de hacer eso, inmediatamente sientes el rechazo del hermano y sientes, ¿pero por qué? Pero es por la cultura, no es porque seamos personas de mal corazón. Cuando tú quieres abrazar a alguien, yo he experimentado eso y sientes el rechazo, sientes como que se ponen fuertes, pero es por lo mismo que no hubo una cultivación plena como Dios manda. Pero nosotros que estamos aprendiendo hoy podemos cortar con eso, y nuestros hijos, nuestros nietos pueden crecer de una forma como Dios manda, en otras maneras, cultivados mejor con la palabra de Dios. En otras palabras, tiene que ver el conocimiento de Dios. Por eso es que difícilmente podemos mostrarnos amor entre nosotros, difícilmente, porque aún falta que seamos cultivados. La Escritura dice falta de luz. Dice la Escritura en la primera carta de Juan, capítulo 2, 9 y 10, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Aquí, mis hermanos, podemos mirar que el conocimiento simboliza, o la luz simboliza conocimiento. El conocimiento que cada uno tenga de las Escrituras es el efecto que va a tener uno en la vida. O sea, los resultados se van a mirar de acuerdo a cada uno sepa de la Escritura. Hay muchas historias en la Biblia y en eso consiste el conocimiento. ¿Qué yo sé de cierta persona para yo poder responder a cierto problema? Va a marcar la diferencia de cierta persona de la Biblia. Si yo, vamos a decir, tengo un problema que tengo que resolver y lo hago de la forma natural, pues yo voy a hacer el problema más grande. Pero si el problema que yo tengo lo resuelvo de una forma tomando lo espiritual, es una historia de lo espiritual que es de la Escritura, y la solución va a ser totalmente diferente. Y en eso consiste la luz de Dios, el conocimiento que uno tenga para poder enfrentarse a la vida, a los problemas y resolverlos de una mejor manera. Dice: el que aborrece a su hermano. ¿Y qué es aborrecer? Aborrecer, mis hermanos, pues es no aceptar a alguien. Se llama odiar, pues, odiar a alguien. Y el que hace esas cosas, o los que pueden, más bien los que hacemos esas cosas, nos delatamos ante los ojos de Dios y también de los hombres. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: el que aborrece aún vive en oscuridad, aún vive en tinieblas. Cuando uno actúa de esa forma, uno está diciendo: mira, todavía son mis acciones carnales, y por eso se ha manifestado, pues eso, el odio. Se manifiesta el odio, el rencor en una persona que aún no está madura espiritualmente. Todavía los frutos son agrios, todavía los frutos, pues, lo opuesto de agrio, no son dulces, todavía lastiman, todavía duelen. Por eso, porque hace falta madurez espiritual. La Escritura dice: es muy fácil ver a las personas que aún viven en las tinieblas. Mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, rivalidades, divisiones, rencores, todo ese tipo de cosas. Enseña que aún todavía no estamos maduros, y buscamos
que nos vaya bien en la vida. Imagínense uno solo, ¿cómo nos va a ir en la vida uno solo? Pero cuando somos 2, 3, 4, 5, 6 y somos más, es totalmente diferente. Pero para que eso suceda, debemos de amarnos unos con el otro. El amor hace que ocurran cosas que mucha gente sola nunca las podría hacer. Para que se llegara a hacer este lugar bonito, majestuoso, bien arregladito, tuvimos que estar involucrados muchos de nosotros. Y esa es una manifestación del amor. Y el amor hace que ocurran cosas grandes y bonitas. Y en la vida literal es lo mismo. Y por eso es que nuestro Dios nos demanda que procuremos de buscar esa virtud del amor y practicarla, y se llama amor fraternal, conviviendo y amándose uno con el otro. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, 22, dice: en cambio lo que es el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe y humildad, templanza. Los frutos del Espíritu de Dios son eso, son de paz, de amor, de bondad. Imagínense uno operando con esas virtudes en la vida. O sea, verdaderamente, ya literalmente va a haber mucho fruto. Dice la Escritura, dice: y si ustedes tienen todas esas cosas, todas esas virtudes, paciencia, fe, amor, templanza, temor de Dios, amor fraternal, dice, si ustedes tienen esas cosas y abundan en ustedes, ustedes no serán hombres fructíferos, más bien darán mucho fruto, y su visión será muy amplia en vez de tener una vista corta. Pero es porque haces tus cálculos no solamente con tu persona, sino con toda la iglesia, con todos los hermanos. Dices: podemos hacer muchas cosas porque estamos amándonos unos con los otros. Se ha madurado el amor fraternal, y por eso se pueden hacer muchas cosas. Por eso, mis hermanos, nuestro Dios nos dice que crezcamos día a día y abundemos en esa virtud del amor fraternal. Esa es una recomendación, es una demanda de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice en la primera carta, Pedro capítulo 3:8, dice: vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Eso lo que nos demanda la Escritura a través del apóstol Pedro. Mis hermanos, los hombres que miramos a través de la Escritura que hablaron más del amor fue Pablo, Pedro y desde luego Jesús, el Hijo de Dios. Esa virtud, mis hermanos, es la que nos hace diferentes, la que nos hace hacer que le agrademos a Dios, y por ello pasan cosas bonitas y maravillosas. Dice en Levíticos 19:18: no busquen la venganza, no conserven rencor en el corazón, sino amen a su prójimo como a ustedes mismos, porque yo soy el Señor, habla. Y esto, mis hermanos, es en los libros de la antigüedad. Levíticos capítulo 19-18 nos está demandando que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esas son las palabras que Jesucristo dijo. Y el que puede hacer esas cosas, pues otra vez naturalmente puede llevar su vida en lo literal a otro nivel, pero tiene que ver con el amor. Muchas veces nosotros no sabemos si nos equivocamos. Conozco un muchacho que apenas llegó a trabajar conmigo y me dice él que él trabaja con unos hindús. Y esos hindús son los que tienen la compañía de Wingstop, los que venden las alitas de pollo, y están tendidos por todo el país. Pero son una familia que se aceptan, se respetan, se aman, se apoyan, y empezaron con 1, 2, 3 y ahora tienen miles de localidades por todo el país. Pero otra vez, y decimos: ¿por qué? ¿Por qué ellos y nosotros los mexicanos no? ¿En qué consiste? En el amor, en la aceptación.
ahí está el poder. Pero muchos no sabemos, pero a veces otras personas nos los enseñan con sus acciones, y el Señor Jesucristo dice: yo quiero que ustedes sean ellos, que la gente vea y diga: ellos son mis seguidores. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 10, 12: el odio provoca pleitos, pero el amor perdona todas las ofensas. El odio provoca pleitos, pero el amor perdona todas las ofensas. O sea, el amor, otra vez, es la esencia, es el principal ingrediente en la vida del hombre, que en otras palabras, decía mi hermano predicador en la mañana, el amor es Dios. Y si hay Dios en el corazón del hombre, todo puede ser solucionado, todo puede ser diferente. Le preguntaron al presidente actual de México, hace algunas semanas, parece dos semanas atrás, hubo una reunión de toda Latinoamérica. Bueno, más bien de la mayoría de los países de Latinoamérica hicieron una reunión que no se había hecho por muchos años. No había tomado liderazgo ese país de México como lo ha hecho hoy. La pregunta es: ¿por qué? Porque el presidente actual es una persona de alta calidad humana. Le preguntan a él: ¿por qué tú invitas a presidentes comunistas a tu reunión? Ahí tienes a Cuba, ahí tienes a Bolivia, ahí tienes a Nicaragua, son dictadores. ¿Por qué invitas a esa gente? ¿Por qué incluyes a esa gente en tus proyectos? Este hombre contestó para atrás, sorprendente. Dijo: yo, para poder ayudar a estas personas, ellos necesitan estar cerca de mí. Yo debo convivir con ellos, debo de estar con ellos. Ellos debemos de comer juntos, debemos de involucrarlos con nuestro equipo para que nosotros los podamos ayudar en lo que ellos no están viendo de la forma correcta. No puedo ayudar a alguien si lo tengo lejos, debe de estar cerca de mí. Y la clave para que sea así es que debo de aceptarlos y debo de amarlos y después ayudarlos. Por eso es que la persona, cuando actúa así, con esa acción, toma el liderazgo. La Escritura no se equivoca. Dice que el sabio de corazón, o más bien lo opuesto, el necio se hace siervo del sabio de corazón. Y es así. Es un ejemplo. Para poder ayudar, dice, necesito que ellos estén cerca de mí, que convivan conmigo, y después yo los puedo ayudar. Ese ejemplo dio Jesucristo. Jesucristo también lo criticaron varias veces. Si fuera el Hijo de Dios, ¿por qué come con los pecadores y publicanos? ¿Qué decía Jesucristo? ¿Qué dijo Jesús? Los enfermos, dijo al revés, dijo: los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí. Y para yo sanar a alguien debo de estar ahí con él. Debo de estar cerca de él, debo de estar cerca de ella. Y esa forma que Jesús, con la forma que él trataba a la gente, eso enseña el amor fraternal. Para poder ayudar a alguien se necesita ese ingrediente principal, que es el amor fraternal. No hay otra forma. Jesús nos enseña esas cosas. ¿Cómo yo puedo cambiar el corazón de alguien criticándolo severamente, maltratándolo severamente? Lo que voy a hacer es que esa persona no esté cerca de mí. ¿Y cómo voy a ayudar a alguien si no está cerca de mí? Jesús dijo: no, yo debo de estar con ellos también. Algo parecido, algo hermoso, ¿verdad? Él comía con ellos, él bebía y comía con los pecadores. Y de esa forma él pudo ayudar a muchísima gente y hasta nosotros. En una ilustración del amor fraternal que hace tiempo leí y me recordé de ella otra vez, porque da mucha enseñanza. Es una fábula que se dice que el viento y el sol discutían de que quién era el que tenía más influencia y poder aquí en la tierra. Y ellos discutiendo y llegan a un acuerdo. Cuando miran a una persona caminar,
que caminaba un hombre con una capa. Y entonces dijo el sol, dice, yo pienso que yo soy el más fuerte, yo soy el que tengo más poder aquí en la tierra. Y el viento decía, no, yo te puedo demostrar que yo puedo destruir y puedo hacer grandes cosas. El sol le dice, mira, allá viene un hombre caminando y trae una capa. Te propongo que el quien le quite la capa a ese hombre, ese es el mejor, ese es el más fuerte, es el más poderoso. El viento acepta el reto, dice que así sea. El sol dice, tú empiezas primero. Y la naturaleza del viento, ¿cuál es? Soplar, hacer mucho aire, empieza a soplar de una forma violenta. Y la naturaleza de eso es que la capa del hombre empieza a volar y casi se le despega del cuello. Pero, ¿qué produce el mucho aire? Frío, produce mucho frío. La ilustración dice que el hombre sintió mucho frío y la capa volaba y él estaba temblando de frío. Entonces él naturalmente se apretaba la capa, más frío sentía, más se apretaba la capa. Saca su cinturón y se amarra en medio de su capa y menos se la pudo quitar el viento. Y después viene el turno del sol. Dice la ilustración que el sol empieza a salir de la montaña de una forma despacio, natural. Los rayos del sol empiezan a llegar a la capa del hombre, al hombre. Empieza naturalmente a hacer calor y el calor fue aumentando y el hombre fue sintiendo calor. Naturalmente, solito se quitó la capa y la puso en su mano. Y ahí el sol y el viento se dan cuenta que quién es el que es más poderoso. Uno usó la violencia, la fuerza, y no pudo despojar al hombre de su capa. Y el otro usó solamente el calor. Y la moraleja es que cuando nosotros usamos el calor fraternal, nosotros podemos ayudar a mucha gente a despojarse de sus malos hábitos o malas costumbres o malas enseñanzas. No siempre con violencia se puede arreglar un problema o quitarle las malas enseñanzas a una persona. ¿Qué quiere decir? Hay veces que uno quiere enseñarle a una persona con palabras de Dios, pero de una forma tajante, una forma agresiva. Y uno no se da cuenta. Y lo que uno hace es que la persona mejor se va y ya no la volvemos a ver aquí. Entonces, la recomendación es que ayudemos a esa persona con el amor fraternal, con la convivencia, con la plática, con el amor de Dios, que es practicando en acción. Y de esa forma nosotros podemos ayudar a mucha gente. Eso es lo que hacía Jesucristo. Él aceptaba y amaba a todas las personas, ricos, pobres y pecadores y buenos y malos. A todo Él amaba. Alguien dijo, bueno, entonces ¿por qué no quería a los fariseos? Bueno, él amaba a los hombres, dijo. Lo que no amaba es las cosas malas que hacían los hombres. Entonces, es la diferencia. Lo mismo nosotros debemos amar a todas las personas. Es cierto, a veces no estamos de acuerdo con ciertas cosas que hacen las personas, pero que nuestro amor no se acabe. Recordemos, la violencia no va a hacer que la persona cambie. Es el calor del amor fraternal que uno le muestre. Con eso va a ser la diferencia. Proverbios capítulo 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Otra vez, no siempre con violencia vamos a hacer un cambio en una persona o en los hijos. No, es con amor. Y eso, mis hermanos, el amor lo puede todo. La Escritura dice, mis hermanos, de una forma que ustedes ya conocen. El amor es paciente. Dice, el amor lo soporta todo. El amor perdona todo. El amor no se goza del mal. El amor, dice, se goza en el bien.
se goza de la justicia y se goza de la verdad. El amor lo puede todo. Dice la Escritura, la primera carta de Pedro, capítulo 4, 8, dice: y sobre todo ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. ¿Se imaginan? Lo más difícil que hay es tener pleito con alguien, tener problema con alguien. Los países se bombardean, tienen guerra y hay muchas muertes porque hay problemas, tienen un pleito. Pero si ellos toman la herramienta principal, el ingrediente principal del hombre, que es el amor, ellos con eso evitan la guerra y con eso evitan muchas muertes. El amor puede hacer, dice el amor, dice, y sobre todo ámense profundamente, porque el amor es capaz de ¿qué? De perdonar muchas ofensas. En otras palabras, mis hermanos, el amor es poderoso, pero hay que saber cómo aplicarlo. Hace unos meses atrás, me parece que fue el año pasado, supe de una historia de un amigo mío. La verdad que me recordé de eso y es algo sorprendente. Mi amigo se llama Emanuel Leal, es un hermano de la iglesia. Él se enfermó del COVID y él estaba ya en la agonía. Él ya no quería que lo llevaran al hospital porque estaba ya muriendo, ya no miraba bien, ya no se podía levantar, estaba muriéndose. Y entonces vinieron unos de sus sobrinos y algunos de sus hermanos, familiares, y a mirarlo. Y él muy apenas estaba ya despidiendo de ellos. Él me platicó esas cosas. Dice, porque yo sentía que ya, porque yo escuchaba que se murió fulano y se murió otro y otro. Entonces dice, matemáticamente dije, no, pues yo soy el próximo, porque pues estoy muy enfermo del COVID. Pero entonces dice que hubo algo que le dio una fuerza increíble de tomar una decisión que él estaba en contra antes. Pero ¿cuál fue la fuerza que él recibió? Fueron palabras, mis hermanos, palabras que escuchó, que muy apenas escuchaba de sus familiares, que decían, nosotros te amamos, tío, nosotros te amamos mucho, no te lo habíamos dicho antes tal vez, personalmente por la cultura, pero nosotros te amamos mucho y no queremos que mueras. De hecho dice que escuchó algunas palabras de alguien y dijo, mejor que me toque a mí la muerte y no a ti. Y dice, cuando yo empecé a escuchar esas palabras de amor, dice, me desperté y pedí una ambulancia. Y esas palabras me dieron mucha fuerza para luchar y hoy vivir. Y en verdad, mis hermanos, a veces uno no entiende cómo Dios se va a manifestar en una situación de muerte. Es de esa manera. A través del amor se manifiesta Dios. A través de las palabras de amor se manifiesta Dios. A través de las acciones de amor se manifiesta Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de tomar consejo y aprender. Y de que si queremos que Dios se manifieste en un problema, debemos de practicar el amor fraternal. Dice la Escritura, la primera carta de Pedro 4, 9 y 10 dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Qué quiere decir aquí, mis hermanos? De esta manera, nuestro Dios nos invita a que practiquemos la fraternidad de esta forma. En otras palabras, allá en la Escritura dice, cada uno de nosotros los hombres nos ha dado diferentes habilidades y capacidades. Algunos sabemos hacer ciertas cosas, algunos otras cosas. Lo que da a entender el Señor, pues en lo que tú sabes hacer, en la área donde tú eres bueno, esa virtud, esa habilidad, pon al servicio de los demás. Y de esa forma también tú estás mostrando el amor fraternal a tu prójimo.
Si tú sabes hacer, si tú eres un doctor, pon tus servicios hacia los demás. Un contador, un albañil, todos los que sabemos hacer algo, pongamos nuestros servicios a los demás y todavía nos pagan por ello. Y cuando lo hacemos de una forma como Dios manda, cuando lo hacemos como Dios demanda, con amor, mis hermanos, somos bien remunerados y somos bien pagados. Vamos a terminar con unas palabras que el apóstol Pablo dijo. Póngase de pie, allá en la pantalla dice, mis hermanos, unas palabras muy bonitas que el apóstol Pablo dijo. Dijo: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, ámense unos a otros, vivan en paz y armonía, y entonces el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Paz a vosotros.